Estamos contentos de estar otra vez en la casa del Señor y escuchar su palabra. Me ha gustado mucho esto. Sí, ¿no? Me ha gustado mucho la alabanza, como siempre, pero sobre todo la primera alabanza que hemos cantado, porque habla del Salmo 119, ¿verdad? Y es un salmo bastante extenso, tiene 176 versículos. Y yo les recomiendo que lo lean porque habla de la excelencia de la palabra de Dios, de la excelencia de la palabra de Dios. Entonces les recomiendo que lo lean. Yo sé que lo habrán leído ya, pero bueno. Entonces quiero hoy hablarles de un tema un poco que muchas veces nos se habla, que lo damos por hecho, pero que es muy importante para nuestra vida, ¿verdad? Porque vivimos tiempos complicados, ¿verdad? Vivimos en un mundo hoy en día lleno de problemas, ¿no? Guerras, inundaciones, incendios, un mundo lleno de caminos que nos marcan, ¿verdad? ¿No? De voces que también nos marcan los pasos a seguir, ¿no? Y de diversas decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y cada día nos enfrentamos a múltiples opciones, qué pensar, a quién escuchar, hacia dónde ir. Y estas voces, las voces del mundo, nunca nos prometen nada malo, siempre éxito, placer o seguridad. Pero no todos los caminos, no todas las voces conducen a la vida. La Biblia dice que los postreros días, o sea que en los días, cuando habla de postreros días, está hablando de los días, a los próximos días que ya es la venida del Señor Jesús, ¿no? Dice que vendrán tiempos peligrosos, que significan épocas difíciles, duras o violentas. Por eso es otra no conocemos ni sabemos la fecha exacta de cuándo va a venir el Señor, pero sí hay ya muy claras evidencias de que la cosa está cerca, de que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Y no solamente está refiriendo a guerras o catástrofes, ¿verdad?, sino a tiempos moral y espiritualmente peligrosos, donde el pecado, la confusión y la oposición a Dios se intensifican, poniendo en riesgo la fe de muchos de nosotros. La Biblia nos recuerda que no todos los caminos llevan al mismo destino. No todos los caminos llevan al mismo destino, ¿verdad? En Mateo 7, del 13 al 14, habla de dos caminos. Dice que hay un camino ancho, que es más fácil, que no te exige tanto, no te exige compromiso con el Señor, no te exige venir todos los días a la iglesia, no te exige estudiar la palabra de Dios, pero dice que ese camino te lleva a la perdición. Y luego habla de un camino ancho, ¿no? Más complicado, más difícil, te exige entrega, te exige compromiso, te exige de que seas verdaderamente un hijo de Dios. Pero dice que ese camino conduce a la verdadera vida, a la vida eterna, ¿verdad? Por eso, más que nunca, mis hermanos, necesitamos discernir cuál es la voz de Dios y cuál es el camino que Él nos llama a seguir. Pero, ¿cómo saber si el camino que tomamos es el correcto? Si la voz que oímos es la correcta. ¿O cómo saber cuál es la mejor forma de actuar? ¿Verdad? En este mundo lleno de problemas, de diferentes opiniones y voces contradictorias, necesitamos una fuente confiable que nos guíe y que nos dé seguridad en lo que es verdadero, en lo que es lo más correcto. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos cristianos hay aquí en esta mañana? Por favor, no me desilusionen,
Si verdaderamente se creen cristianos de todo corazón, les felicito, están de enhorabuena, ¿verdad? Porque Dios a los cristianos de todo corazón no nos ha dejado sin dirección, no nos ha dejado tirados, nos ha dado su palabra, la Biblia, ¿verdad? Este libro, que muchas veces no le valoramos tanto como se merece, este libro nos ha dejado para todos esos problemas, todos esos caminos, todas esas voces que oímos, ¿verdad? Hablábamos al empezar del Salmo 119, ¿verdad? En el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? El salmista se cree que lo escribió David, este salmo. No se sabe correctamente quién escribió este salmo. Hay varias versiones, pero las más fiables dicen que fue el rey David, y es sencillamente porque él amaba la palabra de Dios, ¿verdad? Utiliza una metáfora, ¿verdad?, de la palabra de Dios como lámpara y luz para nuestra vida. Como lámpara dice que ilumina nuestro camino, ilumina nuestro día a día, nuestros pasos, ¿verdad? En esta época se utilizaban las lámparas de aceite, se utilizaban para las noches cuando iban caminando por las calles, y también se utilizaban para las viviendas, para las casas. No había luz como hoy en día, ¿no? Y se utilizaban. Entonces, la lámpara era algo cotidiano, algo que era para el día a día, ¿verdad? Y luego también habla de la lumbrera, ¿no? Pero la lumbrera dice que alumbra a nuestro camino, ¿verdad? Y las dos grandes lumbreras que hay, el sol y la luna, no es algo que esté puesto por poner, porque el sol nos ilumina en el día y la luna nos ilumina en la noche. Y hace esa metáfora comparándola con la palabra de Dios, porque el Señor siempre nos va a acompañar y va a estar con nosotros en lo pequeño, en el camino ese, en el día a día, como en lo grande, como en las grandes decisiones, como estas lumbreras, ¿verdad? La palabra de Dios va a estar en lo pequeño y en lo grande, en las pequeñas decisiones, pero también en las grandes decisiones que tengamos que tomar. Siempre la palabra de Dios va a estar iluminando todas esas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios ilumina tanto las decisiones pequeñas y diarias como las decisiones grandes. Por ejemplo, nuestra existencia, ¿verdad? Mostrándonos el propósito de Dios y evitando que caminemos en tinieblas espirituales. Doy por hecho, mis hermanos, en esta tarde, lo digo de todo corazón, que todos que estamos aquí reconocemos que la Biblia, que este libro, proviene de Dios y que tiene poder transformador, ¿verdad? Que no es solo un libro religioso, sino palabra viva que Dios a través de ella nos enseña, nos convence, nos corrige y nos educa en la vida cristiana. Vamos a ir al segundo libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo, vamos a ver el capítulo 3. Mirad, en ese segundo libro de la epístola de Pablo a Timoteo, empieza el capítulo 3 con una descripción de los tiempos peligrosos, ¿verdad? Pero también menciona los falsos maestros. Dice que si los leen, no vamos a leerlo para no meternos en muchos líos, pero habla de eso, de los tiempos peligrosos, los tiempos que vivíamos antes. Empieza el 3 diciendo: también debéis saber que en los tiempos postreros, está hablando de estos tiempos, que hemos dicho que los tiempos postreros son los tiempos en los cuales habla de que la venida del Señor Jesús está cerca, ¿no? Pero más adelante, en este capítulo 3, en contraste con tanta maldad en los últimos días, Pablo resalta la importancia de la palabra de Dios ante esas situaciones, ante esos problemas, ante tanta incertidumbre, ¿verdad? Es terrible hoy, son tiempos complicados, difíciles, que no sabemos, ves un telediario y no sabes quién tiene la razón, piensas que tiene una razón, no sabes.
Entonces necesitamos discernimiento para saber, para qué hacer o por dónde caminar, ¿verdad? Y nada mejor que la palabra de Dios, ¿no? Por eso Pablo le dice a Timoteo, en esos tiempos peligrosos, en esos falsos maestros, le dice, ¿no? Resalta la importancia de las Sagradas Escrituras para esos tiempos, ¿verdad? Segunda de Timoteo, sí, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, toda, no los versículos que nos gusten, mis hermanos, esos que no sabemos de memoria. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ante esas situaciones complicadas, difíciles que vive el mundo hoy, que Pablo le decía a Timoteo, en los posteriores días vendrán tiempos, hombres ávaros, hombres desarmados, hombres prometiendo, ¿no? Dice que ante esa situación, ¿verdad? Él resalta, y en esta mañana resaltamos la importancia de la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios, no es un libro cualquiera, y que es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia, ¿verdad? El apóstol Pablo recuerda a Timoteo que toda la Biblia tiene su origen en Dios, y por lo tanto nos da la certeza de que la Biblia es inspirada directamente por Él y fundamental para nuestro crecimiento espiritual y moral, mis hermanos. Entonces vamos a ver estas pequeñas cosas que Pablo le hacía hincapié a Timoteo en esas circunstancias adversas, complicadas, que a lo mejor no nos afectan directamente, o creemos que no nos afectan. Yo últimamente estoy muy precavido con todo, porque cuando el famoso COVID, decían, está en China y tal, y yo decía, sin preocupación, eso no puede llegar a España, eso es muy difícil, no creo que eso llegue a España, ¿sabes? Iluso de mí, llegó y cómo llegó. Por eso, con esas cosas que están ocurriendo, aunque las veamos muy lejos de nuestra vida, de nuestro entorno, hay que tener cuidado. Y hay que discernir y estar precavidos contra todas esas cosas, ¿no? Por eso Pablo le dice a Timoteo, mirad, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa literalmente soplada por Dios. Quiere decir que la Biblia no es un libro humano, de ninguna manera, es palabra viva, palabra de Dios, no escrita personalmente por Dios, pero soplada por el Espíritu a hombres elegidos por Dios. Soplada quiere decir que le transmitió Dios, el mismo Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, le sopló a estos hombres esta palabra de Dios, este libro, ese libro que tienen ustedes en sus manos. Y si no lo tienen, mis hermanos, les recomiendo que salgan con una Biblia, porque es la guía para nuestra vida. Ella nos va a marcar los caminos a tomar, nos va a marcar lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Dice que fue soplada, ¿verdad? Soplada es algo que usaba mucho en el argot académico, ¿no? Decía, le he soplado a mi amigo los exámenes. ¿Y qué era eso? Que le decía, le hablábamos, o le decíamos, mira, el examen es este y este, ¿no? Y eso significa literalmente la palabra inspirada, que fue soplada, soplada por Dios a esos hombres elegidos, ¿verdad? Entonces, la Biblia es la revelación directa de Dios a la humanidad, al hombre, ¿verdad? Algunos ejemplos bíblicos, porque no es algo que, como siempre digo, que yo piense o que yo crea, sino que lo dice la misma palabra de Dios. Hay ejemplos bíblicos que muestran la inspiración de las Escrituras, que aunque fue escrita por hombres, pero estos fueron soplados por Dios, ¿verdad?
y cómo Dios usó a diferentes personas para comunicar su palabra. Por ejemplo, en Éxodo 31:18 tenemos a Moisés cuando subió al monte Sinaí, y Dios habló con él, y en el capítulo 31 y versículo 18 dice que le dijo Dios a Moisés, dice, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Fueron escritas con el dedo de Dios. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, ¿no? Y no se trata de que Dios tenga un dedo físico. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, que Dios es espíritu, ¿no? Pero esto es una forma de hablar que atribuye características humanas a Dios para que lo entendamos. Y sobre todo indica que la autoría de esa ley es directa de Dios. La ley no fue un invento de Moisés ni de Israel, sino dada por Dios mismo a Moisés para el pueblo de Israel. Entonces vemos un ejemplo de inspiración directa, cómo esa ley era una inspiración de Dios, fue el mismo Dios quien se la dio a Moisés, ¿no? La ley entregada a Moisés sirvió como una guía moral y espiritual para Israel, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos en los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios llamó a profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros, ¿no? Para comunicar el mensaje al pueblo de Israel. No tenían la palabra de Dios, no tenían las Biblias que tenemos hoy, entonces Dios utilizaba a estas personas que eran llamadas voceros de Dios, porque Dios les hablaba a ellos y ellos hablaban al pueblo, hablaban al pueblo directamente lo que Dios les había comunicado. Aunque también la Biblia habla en Jeremías de que había algunos que hablaban por su cuenta, pero Dios habla muy fuerte de esos profetas que hablaban o que caminaban por su cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en Jeremías 1:9, Dios le dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Aquí vemos como otra vez Dios confirma que la profecía de Jeremías en su palabra era la palabra de Dios, no es simplemente su opinión humana o lo que él pensaba, ¿no? Y los profetas, por supuesto, hablaron inspirados por Dios, revelando su voluntad, advirtiendo sobre el pecado y ofreciendo promesas de restauración. Y también en el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo, ¿no? Los evangelios y el testimonio de los apóstoles. Dice que Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que Él les había enseñado. Les recordaría que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que Él les había enseñado, ¿verdad? En Juan 14:26 Jesús les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Esa promesa se cumplió cuando los apóstoles escribieron los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, para asegurar que transmitían el mensaje correcto de Cristo. Entonces vemos que la palabra de Dios es escrita por hombres que fueron inspirados, que fueron escogidos por Dios, ¿no? Que fue soplada por Dios a esos hombres. O sea que este libro que tenemos es la palabra de Dios auténtica, lo que Dios transmitió a esas personas, ¿no? Pero también vemos la utilidad de las Escrituras para nuestra vida, ¿no? Pablo menciona aquí 5 propósitos específicos de las Escrituras. La primera dice que este libro es útil, que da resultados, que hace algo en nuestra vida, pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tú puedes tener la mejor herramienta del mundo, esas herramientas últimamente que han salido, que hacen todo, taladran, atornillan, de todo, pero si no la usas, ¿de qué sirve? Javier? Para nada. Tú puedes tener la Biblia, la palabra de Dios en tu casa, como decía el pastor la semana pasada, allí en la estantería, allí con todos los libros, pero si no la usas, no te va a ser útil para nada.
La palabra útil significa provechosa, beneficiosa, que produce resultado. Cuando Pablo dice que la escritura es útil, nos recuerda que la palabra no es una teoría muerta, sino que tiene un beneficio real en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces la Biblia no solo es verdadera porque viene de Dios, sino también práctica y efectiva, ¿no? Y es práctica y efectiva ¿para qué? Pues primeramente para enseñarnos, nos proporciona la doctrina correcta, la sana doctrina, porque hay mucha gente que habla de sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La doctrina que viene en la Biblia, esta, la que viene aquí, no la que nosotros nos inventemos o la que nosotros creamos, no, la sana doctrina. Vemos por ahí mucho en internet, nuestra iglesia es una iglesia de sana doctrina, y escuchas, ¿verdad? Y deja mucho que desear, ¿no? La Biblia nos enseña la verdad, la sana doctrina, nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros, nos ofrece conocimiento divino que no podemos encontrar en otro lugar, mis hermanos. Algunos ejemplos de cómo la Biblia es utilizada para enseñar principios espirituales, morales y de vida. Y voy a ir muy rápido porque si no el calor no va a hacerme ya en nosotros. Por ejemplo, el libro de Proverbios fue escrito principalmente por el rey Salomón y está lleno de lecciones prácticas para la vida cotidiana. En Proverbios 1, versículo de 1 al 3, fijaos lo que dice. Dice, se menciona que el propósito de este libro es para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes y para adquirir instrucciones y prudencia, honestidad, justicia y equidad. Eso en Proverbios. Las parábolas de Jesús fueron lecciones de fe y del reino de Dios. Jesús usó parábolas para enseñarnos verdades profundas, de manera accesible a nosotros. Por lo menos a mí, que soy muy bruto y muy duro de mollera. Por eso yo creo que Dios utilizó esas parábolas para que nosotros, los que menos inteligencia tenemos, tengamos acceso a esas enseñanzas. Por ejemplo, si la parábola del sembrador, en Mateo 13, 10, 13, dice, está hablando ahí Jesús y explica que él usa parábolas para ayudar a sus oyentes a entender los misterios del reino de Dios. Y por ejemplo, en la parábola del sembrador, ahí enseña sobre los diferentes tipos de corazones que recibe la palabra de Dios. ¿Recordáis? Esos 4 tipos de corazones, ¿no? Los que caen en el camino, que los pájaros se lo comen, ¿no? Los que siembran en esos corazones llenos de dureza, de piedra, de pedrenales, ¿verdad? Que lo reciben con gozo, dice, pero sin raíz. ¿Y qué pasa? Que se secan ante las dificultades, ¿no? Las que están entre espinos, que se ahogan por los afanes y por las riquezas del mundo, y esa palabra huye, ¿no? Y luego la que cae en buena tierra, como en esta mañana aquí, en esos corazones con buena tierra que están recibiendo esta palabra de parte del Señor. Pero también tenemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 9, si lo encuentro por aquí os lo leo, porque tengo aquí tantas cosas marcadas que lo único que hacen es complicarme la vida. Éxodo 6. No, perdón. Sí, desde Truk. Ya digo que el calor hace. No ve mi hermana, no solo tú te equivocas. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dios le dio a Moisés la ley como un conjunto de instrucciones para el pueblo de Israel. En este texto conocido, esta palabra dice, oye Israel, es conocido como el Shema, judío, que es esa palabra, oye Israel, o oye, escucha Israel, ¿verdad? Fijaros, esta palabra está más de 30 veces en este capítulo de Deuteronomio.
el capítulo 6, más de 30 veces. Yo pienso que es que los judíos tienen que ser un poco sordos, porque 30 veces en un capítulo le dice, escucha Israel, escuchar Israel, escuchar Israel, ¿verdad? Y entonces Dios le está instruyendo a los israelitas a amar a Dios con todo su corazón y a enseñar, no solamente a amar a Dios con todo su corazón, sino enseñar a estos mandamientos, ¿a quién? A sus hijos, a su descendencia, ¿verdad? Entonces vemos primeramente que la palabra de Dios nos enseña, pero también es útil para enseñar, pero también para redaguir, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nos convence de nuestros errores, nos convence, porque muchas veces estamos equivocados, lo hemos visto ahora hace un minuto, he metido cómo nos equivocamos, no pasa nada, ¿no? Redaguir significa convencer de error, reprender con argumentos y mostrar la falta. Reprender con argumentos, con la palabra de Dios. Tiene la idea de que la palabra de Dios nos confronta, descubre lo que está mal y nos convence de la verdad, ¿no? El lenguaje más actual sería demostrar donde uno está equivocado para llevarlo a la verdad, Entonces, hay algunos ejemplos que también tenemos de esto, Y, por ejemplo, tenemos en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 y 7, ¿no? Cuando el profeta Natán reprende a David de su pecado. Le pone un ejemplo, le dice que había 2 hombres, uno tenía muchas ovejas y el otro tenía solamente una, ¿no? Y que llegó el dueño, el propietario, y que en vez de, dice que vino un viajante, vino alguien invitado, y en vez de coger de las muchas ovejas que tenía, dice, cogió la única que tenía, ¿no? Y dice, ¿qué podemos hacer con ese hombre? Dice, ese merece la muerte. Dice, pues ese hombre eres tú, ¿verdad? Pero, ¿sabéis algo importante? Él había metido bien la pata a David, pero bien metida la pata, hasta el punto que le dijo, el profeta Natán le dijo, vas a tener que pagar con 4 tantos lo que has hecho, ¿verdad? Y él lo pagó 4 muertes de sus hijos, todo lo que había hecho, pero nunca le echó en cara nada, ni le dijo fuera, ni mucho menos. Le reprendió, le llevó a reconocer el pecado que tenía, pero no le reprochó nada, porque muchas veces, mis hermanos, cuando alguien necesita represión, cuando alguien necesita ser corregido, no es para echárselo en cara, no es para que se sienta mal, sino para que se dé cuenta del pecado, se dé cuenta de la situación que ha hecho, ¿verdad? Y se vuelva al camino. El rey David, se dio cuenta de lo que había hecho y luego escribió el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, Apúntenselo y léalo también. Es un salmo también muy especial, que habla en el corazón, en su corazón habla el rey David, ¿verdad? Entonces este ejemplo nos muestra cómo Dios usa su palabra y sus siervos para confrontarnos con nuestros errores y llevarnos al arrepentimiento, ¿no? También tenemos en el Nuevo Testamento Jesús y los fariseos, ¿no? Dice en Mateo 23, 27 y 28, dice que le dijo Jesús, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, ¿verdad? Jesús le está confrontando directamente por su hipocresía, enseñándolos que la verdadera justicia es interior, no exterior, ¿verdad? ¿No? Que lo que le agrada a Dios no es una apariencia externa, sino un corazón puro, honesto, sincero, ¿no? La tercera cosa que Pablo expone aquí a Timoteo, dice que para corregir. También la palabra de Dios es útil para corregir, ¿verdad? Para restaurar nuestras conductas cerradas. Muchas veces estamos equivocados, nos creemos que sabemos todo y estamos equivocados, ¿no? Porque la palabra de Dios no solamente nos enseña
nos señala nuestras fallas, sino que nos da la herramienta para corregirlas y crecer, ¿no? Nos ayuda a tomar el camino correcto, ¿no? La misma Biblia nos da también algunos ejemplos bíblicos en los que la corrección es clave para restaurar a personas, guiándolas de nuevo al arrepentimiento y a la obediencia a Dios. Mirad, en Segunda de Reyes 23, yo lo voy a leer, durante el reinado de Josías, dice que el sumo sacerdote estaban haciendo reparaciones en el templo de Dios, ¿no? Y dice que el sacerdote Hizías encontró el libro de la ley en el templo. Y lo primero que hicieron fueron llevárselos al rey y leérselo. ¿Y qué pasó? Que al escuchar estas palabras, el rey Josías rasgó sus vestiduras como señal de arrepentimiento, reconociendo que el pueblo había desobedecido a Dios. Luego buscó la dirección del Señor por medio de la profetisa Hulda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? De que había desaparecido el libro de la ley, entonces apareció, y cuando este hombre, Josías, leyó aquello, se echó las manos a la cabeza y dijo, madre mía, dice, la que estamos liando, no estamos dentro del camino del Señor, estamos haciendo todo lo contrario, algo así, pienso yo, eso no dice la palabra de Dios, pero hasta el punto de que cogió a los profetas y a los ancianos de la iglesia y dijo, ir a consultar al Señor, ¿no? Y entonces el Señor les habló fuerte, pero como vio en él una actitud de arrepentimiento, de cambio, dice que Dios le perdonó la vida. Pero esa lectura, ese esfuerzo que hizo el rey Josías por tener la palabra de Dios, por leerla, y no solamente se conformó con leerla, sino que la llevó a efecto, la puso a funcionar, ¿verdad? Y ese hallazgo, esa palabra de Dios, provocó un avivamiento espiritual y una renovación del pacto con Dios. Mirad, dice en el versículo 21, dice que después el rey dio esta orden al pueblo, dice, celebren la Pascua del Señor, su Dios, según está escrito en este libro del pacto. ¿Por qué? Porque esta primera Pascua que celebraron era la primera gran celebración de este tipo después de muchos años de descuido espiritual y idolatría. Se habían olvidado de celebrar la Pascua del Señor, y una fiesta solemne para el pueblo judío. Se habían olvidado, no tenían ninguna referencia, ¿verdad? Desde los tiempos de los jueces y de los primeros reyes no celebraban esa fiesta. Entonces, cuando el rey Josías leyó aquello, dijo, madre mía, ¿cuántos años llevamos sin celebrar esa fiesta solemne para nuestro pueblo, verdad? Dice que el texto resalta que no se había celebrado una Pascua tan solemne en los días de los jueces, en el versículo 21, lo que indica que por siglos el pueblo había olvidado o distorsionado esta fiesta ordenada por la ley de Moisés. Y entonces él leyó aquello y él corrigió su problema, su situación. Él entendió de que estaba equivocado, pidió perdón al Señor y celebró aquella Pascua, y dice que esta Pascua marcó el renovado pacto del pueblo de Dios bajo el liderazgo de Josías, después de haber redescubierto y obedecido el libro de la ley hallado en el templo. Es importante, mis hermanos, muchas veces estamos en situaciones difíciles en nuestra vida, pensamos, tenemos algún problema o tenemos alguna decisión que tomar, ¿no? Y consultamos la palabra de Dios, o no la consultamos, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que aquí en este libro tenemos la solución a todos nuestros problemas. De verdad, mis hermanos, a todos, de cualquier índole, espirituales, de verdad, mirad, hay un ejemplo una anécdota que me ocurrió hace ya muchos años, que le he contado alguna vez, seguro que algunos la conocéis, pero la quiero recordar porque ahí también me marcó mi confianza en la palabra de Dios, ¿no? Cuando llegué allí a Alicante, pues como hacemos aquí, cuando termina a los nuevos le damos una hoja, ponen su nombre y todo, ¿no? Entonces
yo llegué allí y cristianos, yo no me fiaba mucho de los cristianos, de esa gente que me trataban amablemente, con mucho cariño, con mucho amor. Decía, uy, ¿qué querrán de mí esta gente? Entonces, cuando me pidieron los datos, ¿qué pasó? Que les conté, vamos, no le dije la verdad ni del número de pie que gastaba. Todo lo que les conté era mentira todo. Ni mi nombre, ni mi edad, ni de dónde era, nada, todo mentira. Y al cabo del tiempo, llevaba un mes o así, pues un día por la mañana cogí un Nuevo Testamento y la abrí y dije, a ver lo que dice la palabra de Dios hoy. Y fijaros por dónde lo abrí y lo que leí. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y dije, madre mía, ya me han descubierto. Ya me han descubierto. Y lo primero que fui, Dios me habló a través de aquello, ¿verdad? Pero no lo dejé ahí y dije, bueno, sino que fui y le dije, mirad, todo lo que se contó es mentira. Ni mi nombre era verdadero. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, todas esas cosas. Puede causar risa, pero de verdad, mis hermanos, que no dejemos pasar esas oportunidades, ¿verdad? Que es importante, porque la palabra de Dios está para corregirnos de nuestros fallos, de nuestros errores, ¿no? Y también dice ya el último de estos consejos, dice que para instruir en justicia, para educarnos en la vida justa y santa, ¿no? Nos enseña cómo vivir de manera justa y piadosa, cómo reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones diarias, ¿no? Tenemos ejemplos bíblicos donde la enseñanza o instrucción es justicia, guía al pueblo de Dios hacia una vida santa y obediente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Levíticos, el capítulo 19, ¿verdad? Ese libro, ese capítulo contiene instrucciones sobre cómo tratar a los pobres, cómo tratar a los extranjeros, de cómo evitar el odio y la venganza, O sea que este capítulo de Levítico está instruyendo a Israel a un estilo de vida justo y misericordioso, ¿verdad? La ley enseñaba a los israelitas a reflejar el carácter de Dios en cada una de sus acciones. Pero también tenemos el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde Jesús enseña sobre la justicia y sobre el reino. Los capítulos 5 y 7. En el Sermón del Monte Jesús instruye a sus seguidores a amar a los enemigos, no a los hermanos, a nuestros amigos, sino a los enemigos, al que habla mal de ti, al que te mira mal. A esos hay que amarlos, ¿no? A los que dan a dar sin esperar nada a cambio, Son cosas difíciles, pero Jesús les enseñaba a sus discípulos a esto. Y a orar en secreto también, entre otras muchas cosas, ¿no? Jesús instruía a sus discípulos en una justicia que proviene del corazón y que refleja el amor y la santidad de Dios, ¿verdad? Y eran estas 5 cosas que Pablo le hace hincapié a Timoteo en esos tiempos difíciles, en esos tiempos complicados, en esos tiempos donde hay tantas voces que nos vuelven locos, que no sabemos qué hacer. Le dice, haz caso de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es palabra de Dios, no es un libro no es un cuento ni nada parecido. Y es útil, pero tenemos que usarla, ya hemos dicho, esa herramienta, hay que usarla. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y para instruir en justicia. Pero todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito, mis hermanos. Todo este sermón, estas palabras que Pablo le está dando al joven Timoteo, y estas palabras que hoy Dios nos pone en nuestro corazón, tiene un propósito. Y el propósito es el versículo 17, en el contexto posterior de este. Dice, el propósito es que al fin del que el hombre de Dios, y cuando habla de hombre la Biblia, está hablando de hombre y de mujer,
No creamos que solamente para los hombres. Está hablando de hombre y mujer. Dice, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a ser perfectos? ¿Cómo vamos a estar preparados para toda buena obra? Estudiando, meditando, buscando la dirección de la palabra de Dios. Porque esto es un libro inspirado por Dios. Esto no es algo que escribieron 4 locos. Esas personas que escribieron este libro fueron personas inspiradas por el Espíritu de Dios. Entonces, el objetivo final de todo esto es formar al hombre y a la mujer de Dios, capacitándolos para buenas obras. Esto significa que la finalidad de las Escrituras, de todas las Escrituras, es formar y equipar a los creyentes para que éste primeramente, sea una persona perfecta. Y no se refiere tanto a que no nos vamos a equivocar y no nos vamos a meter la pata, Y hoy tenemos ejemplo de ellos, No en el sentido de que no vamos a pecar, ni vamos a ser perfectos, que no vamos a pecar en la vida, no, Está hablando de personas maduras, personas íntegras, que no van a tener ningún añadido, que van a ser íntegras en todo, ¿verdad? Completos en carácter y fe. Dice que van a estar enteramente preparadas, capacitadas plenamente con lo necesario para enfrentar la vida y servir a Dios. Por eso, mis hermanos, es importante, y por eso los pastores de esta iglesia hacen hincapié en que asistamos a los estudios, que asistamos a los seminarios, a los discipulados, para estar enteramente preparados para la obra de Dios, ¿no? Y termina diciendo, para toda buena obra, listos para vivir en obediencia, amar, servir y cumplir la misión que Dios nos ha dado a cada uno. Porque Dios ha dado una misión en esta vida, a cada uno que estamos aquí. Mis hermanos, la palabra de Dios nos da las herramientas espirituales necesarias para cada área de la vida. Cuando necesitamos paciencia, la Biblia nos instruye. Cuando debemos perdonar, la Biblia nos guía. Cuando enfrentamos tentación, la Biblia nos fortalece. De esta manera estamos equipados para toda buena obra en cualquier circunstancia de la vida. En resumen, la palabra de Dios no solo nos informa, sino que nos transforma y equipa al cristiano para vivir una vida de santidad y de servicio a los demás. Sabéis que siempre me gusta hacer preguntas, aunque no contestéis. Tampoco quiero, pero por lo menos que os hagan un poco meditar en ello. ¿Cuántos creen de todo corazón que este libro es la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios nuestra guía, mis hermanos? ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios nos enseñe, nos corrija y nos transforme? La Biblia es un regalo de Dios que nos ha dejado, de verdad. Tenemos que estar agradecidos a Dios por ese regalo, ¿verdad? Porque es un regalo de Dios para guiarnos y para nutrir nuestra fe. Si queremos vivir una vida que glorifica a Dios, debemos comprometernos a estudiar y a obedecer su palabra, a estudiar. Si no la estudiamos, nunca vamos a saber lo que estamos haciendo mal o lo que estamos haciendo bien. No vamos a saber si andamos en el camino correcto o estamos en un camino torcido, ¿verdad? Como hizo el rey Josías. Cuando leyó, la ley había desaparecido durante años, y cuando la leyó, él vio que estaban haciendo las cosas mal. ¿Y qué hicieron? Primero pedir perdón a Dios y después celebrar esa fiesta que llevaban siglos y siglos sin celebrar, ¿no? Entonces, esta palabra de esta mañana nos recuerda que la Biblia es mucho más que un libro, es nuestra guía. Es la voz de Dios hablando a nuestras vidas.
¿no? Es la voz de Dios enseñándonos, corrigiéndonos y ayudándonos a crecer en santidad. Mis hermanos, en esta mañana me gustaría que estuvieras convencido totalmente de que este libro es la palabra de Dios. Que aunque la escribieron hombres, estos hombres fueron inspirados por Dios mismo, ¿verdad? Ojalá hoy te hayas convencido de que este libro es útil, es provechoso, es beneficioso, es eficaz para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Me gustaría que fueras convencido, que no te haya convencido lo que yo te he contado, ni nada, sino que esa palabra de Dios haya caído en buena tierra y dé fruto cuando Dios lo permita, hermanos. Porque este libro personalmente me ayudó a caminar por una vida correcta. De pronto descubrí que me enseñaba que había que honrar a mi padre. ¿A mi padre? Y dije, ¿cómo voy a honrar a mi padre con lo que mi padre... No voy a hablar ahora de mi padre ya. Pienso y creo que está en el cielo, que está con Jesús. Me enseñó a amar a mis enemigos. A mis enemigos, por lo que me han hecho, a los que hablan mal de mí, me enseñó a dar sin pedir nada a cambio. Y me enseñó sobre todo a amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso doy gracias a Dios por este libro, por su palabra. Y creí hace muchos años que es palabra de Dios y lo sigo creyendo. Así que yo los invito en esta mañana a que lo crean de todo corazón, que crean que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, soplada por Dios a esas personas que la escribieron, y que es útil para nuestra vida, para nuestro caminar, en un mundo lleno de problemas, de voces que no sabemos quién dice la verdad, ninguno dice la verdad. Nosotros tenemos esta guía, estamos de enhorabuena porque tenemos la guía, la palabra de Dios. Esa guía que un día nos transformó, que cambió nuestro corazón. Esa palabra de Dios que un día nos habló y nos invitó a dar esos pasos de fe, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, por favor, pensar en ello, meditar en ello, y no dejéis de leer la Biblia cada día, buscar un momento para leer la palabra de Dios. Aunque hagáis eso que hacía yo, a ver lo que dice Dios hoy, De verdad, yo os invito a ello. ¿Nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este precioso y hermoso libro que tú nos has dejado, Señor. Señor, lo creemos de todo corazón, de que es tu palabra, Señor. De que es tu guía que nos dejaste, Señor, para caminar, Señor, en esa vida justa y honesta, Señor. Para enseñarnos, Señor, esos valores que tiramos perdidos, Señor. Para enseñarnos, Señor, el camino correcto, el camino que lleva a la vida, Señor. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que este libro sea útil a nuestra vida, Señor. Dios mío, que podamos amarlo, Señor. Que podamos no solamente amarle, sino usarlo, Dios mío, Señor. Buscar en él, Señor, todas esas preguntas que tenemos, Señor. Todos esos temas complicados, Dios mío, que nos surgen en el día a día, Señor. Gracias por esa hermosa palabra, Señor.
Gracias, Señor, por tu iglesia, Dios mío, Señor, por ayudarnos, Señor, porque no nos dejaste solos, Señor, Dios mío.